Ya, listo, chicos. ¿Pueden ver mi pantalla, por favor? Me Sí, ingeniero. confirman. Sí, soy ingeniero. Ingeniero. Ya, lo que vamos a trabajar hoy día va a ser justamente integrales, digo, sumatorias, ¿no? El tema de sumatoria es muy importante porque en sí el integral es una suma. Ya vamos a definirnos y vamos a encontrar fórmulas de repente que no, de repente no son conocidas, ¿no? Ya entonces nosotros vamos a poder, vamos a tener la capacidad de encontrar fórmulas de cualquier índole, ¿no? Cualquier tipo. Este tema nos va a ayudar para eso. Ya, entonces sí, empezamos. Creo que empezar a grabar. Sí está grabando, ¿no? Sí, Ingeniero. ingeniero. Ya, Ingeniero. excelente. Vamos, entonces, lo que vamos a trabajar hoy día va a ser sumatorias, ¿no? A ver, sumatorias. ¿Y cómo se define las sumatorias? ¿No? En este capítulo vamos a exponer la teoría de las sumatorias que es necesario. ¿Para qué? Para el estudio de los integrales definidos. O sea, ya vamos a aplicar los integrales. Porque como ingeniero, nosotros tenemos una formación ya científica, ¿no? Y ustedes cuando ya, digamos, un estudio de posgrado, y van a ser necesarios los integrales, las derivadas, las ecuaciones diferenciales, las derivadas parciales, ordinarias, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, vamos a definir. Entonces, ¿qué me dice acá? La sumatoria. Entonces, ¿qué es una sumatoria? ¿Cómo se define, no? Dice la sumatoria de los n números de A1, A su 1 hasta A su n, es decir, sumamos A su 1 más A su 2 hasta más A su n, representamos por la siguiente notación. ¿Y qué va a ser? Va a ser la sumatoria de un i que empieza en 1 hasta un n. ¿De quién? De A su i. ¿Qué significa? Ya sería simplemente A su 1 más A su 2 hasta más A su n. Entonces, donde que este símbolo significa, se llama signo de sumatoria y es la letra sigma. Esta ya vaya una letra sigma, mayúscula, ¿no? Del alfabeto griego, ¿no? Entonces, mira, si nosotros tenemos una suma, entonces vamos a generalizar, dice. ¿Qué significa generalizar? Porque esta sumatoria está iniciando del 1, pero hay veces hay casos que no inicia del 1, sino inicia pues de 100, de 2, de 3, dependiendo, ¿no? De qué caso estemos. Entonces decimos acá, consideramos m y n números enteros, tal que acá te da una condición que n es mayor o igual que m, y f es una función definida para i. Pero ¿y qué es? I pertenece a números enteros, ¿no? Significa. ¿Donde quién? Donde i es mayor o igual que m y i a su vez va a ser menor igual que n también. Entonces podemos definir la notación de la sumatoria de i que es igual a m, o sea, empieza en un m número i. O sea, ya no empieza de 1. Acá puede ser tomar, digamos, un 2, del 2 para arriba ya se considera. Entonces, ¿de quién? Hasta un m de la función f de i, significa, ¿no? Y no representa la sumatoria de los términos f de m, f de n más 1, de f de n más 2, y así sucesivamente, ¿cierto? Y lo está generalizando de esta forma, ¿verdad? Le está generalizando de esta forma. ¿Qué sería? Entonces, es como decir, es mi función, y eso va a ser una regla de correspondencia, ¿no? Que va a empezar de i, empieza en m hasta un n, de la función f, ¿no? De f de i. ¿Qué significa? Como empieza de i, sería m, f de m más 1, f de m más 2, hasta el último número, que sería f de n. ¿Ya? Eso va a ser. Por ejemplo, acá te da un ligero ejemplo, ¿no? Un ligero ejemplo. ¿Qué me dice acá? Ya. Dice, en este caso, vamos a utilizar esa propiedad. Esto lo vamos a poner acá arriba. Entonces me dice que la función, mira, la función es la función f de i, pero te está dando que i empieza desde un 1. Como empieza desde un 1, entonces, ¿qué significa acá? Si yo puedo decir, ya, profito, entonces, como empieza de un 1, entonces yo puedo afirmar que justamente va a ser de esta forma. Vamos a hacer más espacio por acá. Ahí está, mejor así está. Ya. Entonces, mira, significa
esta función de f de y, ¿qué significa? Que va a tomar valores de 1, ahí está, f coseno de x de 1, hasta coseno de x de 2, coseno de x más 3. ¿Qué significa si yo lo doy así? Mira, sería sumatoria, profesor, acá, de un i que empieza en 1. Digamos hasta un 50. Imagínate sumar esos 50. ¿De quién? De la función de f de i es igual a ¿cuánto? Ah, ¿y qué es la función? Va a ser esta, ¿no? La función. ¿Qué sería acá? Entonces, si tú quieres lo dar la función, sería sumatoria de un i que empieza en 1 hasta 50 de la función ¿quién? Del coseno de x de y. ¿Sí o no? Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a empezar de 1, sería coseno de x más coseno de 2x más así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta el 50, porque te dice coseno de 50. Eso me trata de decir. Pero hay casos donde estamos generalizando que te puede dar, digamos, acá, sumatorio, un contraejemplo, ¿no? Que empieza de 10, digamos. ¿Hasta dónde? Hasta un 60, vamos a sumar. ¿Qué sería en este caso? Sería, digamos, acá, seno de quién? Seno de un i de x, ¿no? Pero el i está empezando del 10, entonces, ¿qué sería acá? Ah, entonces sería seno, seno de 10 x más coseno, pero va siempre de 1 en 1, coseno de 11 x y así sucesivamente. ¿Hasta dónde? Hasta un coseno de quién? De 60 x. ¿Me entiendes? Eso significa la sumatoria. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, mire, es como decir, pero si vamos a generalizar, observamos que la sumatoria, cuando el i que empieza de un m hasta un m, entonces también, mira, acá va a haber una pequeña propiedad, dice, ¿qué significa? Existe, o sea, ¿cuántos términos va a haber? Existe quién? Perdón, n menos m más un términos. Allá, m, casi lo voy a poner, m menos n más un términos. Donde los cuales, ¿qué sería acá? Haya f de 1, acá sí podemos dar, en un caso muy particular, dice que f de m más f de m más 1 más f de m más 2 hasta el último término va a ser acá. ¿Cómo sería? F de n, ¿quiénes se van? M con n se va hasta el último término, ¿qué sería acá? F de n, ¿no es cierto? Si va a ser. Para el caso muy particular, te dice que si m es igual a 1, sería que f de 1, f de 2, f de 3, porque 1 más 1 es 2, 1 más 3 es así sucesivamente va a ser 4, así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto sería tu forma generalizada. ¿Entiendes? Ya, para eso, jóvenes, vamos a necesitar propiedades. Ya, la primera propiedad de esto, ¿qué es? Cuando tú quieres calcular esta sumatoria, donde te dice la sumatoria de un i que empieza en un n, de la sumatoria de un k hasta un n, ¿y cómo se resuelve esta sumatoria? Simplemente como no hay función, simplemente hay una constante, y la sumatoria simplemente sería k por n, ¿no? Esa sería la primera sumatoria, ¿ya? Ahora, en el otro caso, en la segunda sumatoria, esto empieza de un 1, pero en este caso no empieza de un 1, empieza de cualquier número, o sea, de un m hasta un n, de un k. ¿Y cómo vamos a calcular sumatoria? Sería, mira, facilito, n, que es el mayor, menos m más 1. Entonces, de esta forma se va a operar el sumatoria. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo una constante, la función, ¿no? Es la sumatoria de función. Entonces, ¿qué significa? Que la constante tranquilamente lo puedo sacar afuera y aplicar la sumatoria, ¿no? Y sumatoria de un i que empieza en n hasta un f de n, ¿no? Hasta un n, mejor dicho, de un f de i. Muy bien. En el otro caso, ¿qué sería acá? La sumatoria de un i hasta un m, en este caso también para productos, en este caso vamos a utilizar, creo que acá, mira, este es para la suma, mira, date cuenta de una función aparte y una función aparte. La función f de i, acá lo tengo, la sumatoria que empieza de 1 hasta un n de la función f de i, más o menos lo mismo la sumatoria de un i que empieza en 1 hasta un n de la función g de i también, ¿cierto? Es g de i. ¿Entiendes? ¿Qué sería acá? Entonces, tú te das cuenta que es una sumatoria
bien puede ser suma o resta, ¿no? Cuando tienes este tipo de sumatoria. Ya. Ahora, en este caso, mira, este caso es como degradar el índice inferior, a este se va a llamar el índice superior. Entonces, la función de un i que empieza en un a hasta un b, dice acá. ¿Cómo vas a, tú quieres degradar el índice inferior? Entonces, simplemente acá, si acá está restando, acá va a pasar sumando. Y acá, ¿qué? Mira, está restando, o sea, con la función de i menos c, está restando. Ahora, lo contrario, quieres disminuir el índice superior. Entonces, como estás restando, vas a restar acá. Entonces, ¿qué significa? Acá tienes que sumarlo, ¿no? Entonces sería acá, mira, f de i, esto sería más, porque era menos acá, más, ¿ya? ¿Qué sería acá? Entonces, f de eh, i más c, ¿no? Lo que estás agregando. Esta propiedad es lo que quiero que aprendan, chicos. Esta es la propiedad telescópica. Hay dos tipos de propiedad. Esta es la primera propiedad telescópica, que es muy importante. Con esta propiedad vamos a determinar fórmulas, ¿no? Que de repente no son conocidas. Es la primera propiedad de la telescópica. ¿Y cómo se va a leer? Dice que la función, la sumatoria de un i que empieza en 1 hasta un n, tiene que tener esta forma, chicos. F de i menos la función f de i menos n. ¿Cómo se resuelve? F de n, el último término, menos f de a antes del primero, es el término cero, la función. Esta es la función, la propiedad es muy similar, pero para el caso de la regla telescópica generalizada. Y cuando digo generalizada, cuando ya no empieza necesariamente de 1, empieza de un k hasta un n de la función f de i menos la función f de i menos 1 es igual f de n menos f de k menos 1. Entonces, ¿qué es? La primera regla generalizada. Ahora, la segunda va a darte igual, ¿no? Es, en este caso, ¿qué te va a dar? La función suma y acá la función diferencia de un n que empieza y que empieza en 1 hasta un n, ¿no? ¿Y cómo va a ser? Ah, la función f de, dice acá, de n más 1 más la función de n menos la función de 1 menos la función de 0. Esto. Ujú. Ya, en otras palabras, vamos a determinar esta sumatoria. A ver, ¿cómo se determina? O sea, ¿cómo vas a encontrar, por ejemplo, cómo podemos demostrar esta pequeña sumatoria que está por acá? ¿Ya? Vamos a utilizar eso, ¿ya? Por ejemplo, mire, yo tengo acá. Yo sé que la función, profesor, para este tipo de sumatoria que son conocidas, se va a tener que resolver de esta forma, ¿verdad? Yo sé que la sumatoria, profesor, va a tener ¿cómo le llamo? Esta forma, ¿no? Entonces, para esos jóvenes, necesariamente vamos a tener que arreglar, digo, utilizar la regla de la telescópica, ¿ya? De la regla de la telescópica. Entonces, ¿qué hice acá? A ver, mm, vamos a demostrar esta fórmula, ¿ya? Lo que dice demostrar, ¿ya? Vamos a ver, demostrar. Voy a tener que demostrar esa fórmula. Para esos jóvenes, voy a utilizar la regla de la telescópica, ¿ya? Entonces, pero voy a explicar de cómo funciona. A ver, chicos, mira. Eh, la regla de la telescópica, voy a utilizar la primera regla, ¿ya? La primera regla. ¿En qué consiste en la primera regla? Mira, ¿en qué consiste en la primera regla? A ver. La regla de la primera telescópica, lo voy a copiar acá, ¿ya? Para que esté claro. Esta reglita es lo que me interesa, ¿ya? Esta reglita es lo que voy a utilizar.
¿Y dónde está mi? Se ha perdido mi. Oye, ¿qué pasó? Ay, carambas. Se ha perdido mi. ¿Qué pasó a mi pizarrita? Está muy sensible mi pizarrita, serio, sin que yo le diga nada, ¿no? Ya acá está. Entonces, esa regla va a ser de esta forma, ¿no? Ya, entonces acá te dice, esta es la regla que tú vas a utilizar, la primera regla de la telescópica. Demostrar que, ¿no? Vamos a demostrar que. Ya, demostrar que, que la sumatoria de un i, de la función de i, que empieza hasta un n, nada menos esto ya es conocido, ¿sí o no? Es factor de n más uno. También hay varias formas de demostrar, ¿no? He visto de otra forma también que lo demuestro, ¿no? Entonces, yo lo voy a hacer por este teorema, ¿no? Por el teorema y para aplicarlo a los demás, ¿no? Ahí está. Entonces, mira, el primer paso va a ser justamente escoger, utilizar la regla de la telescópica. ¿Y en qué consiste utilizar la regla de la telescópica, no? Consiste más o menos en encontrar una función de repente que te ayude. En este caso vamos a definirnos una función. Ujú. Para eso, jóvenes, tengo que especificar bien cuál es mi función. O sea, en otras palabras, tengo que encontrar la función f de i y f de i menos 1. ¿Ya? ¿Me entiendes? Para eso, mira, yo voy a hacer acá. Entonces, yo digo que la función f de i más 1, hagan siempre cuando tengan este tipo de integrales. Va a ser mi función, mira, va a ser mi función, digamos, le voy a dar así ya, la función de un i más 1, pero como está la i, lo voy a asumir que sea al cuadrado. Solamente en estos casos, chicos. Y ya me definí mi función f de i. Y la función de f de i menos 1, allá, mira, mira, no, no estoy mal acá. Ujú, mira acá. Porque mira, te he dicho que tengo que definir mi función f de i. Ya f de i, le voy a dar mi función de i más 1. Ya tengo esta función. Mira, ¿qué pasaría si yo lo resto acá? Mira, ¿por qué me estoy dando de esta forma? Por conveniencia, porque digo que si esta es la función de f de i, pero quiero de i menos 1 acá, lo digo de i menos 1. Entonces, ¿qué sería acá? Ya sería simplemente de un i, pero i, ¿cuánto vale? I menos 1. Menos 1 más 1 al cuadrado. Y si esto yo lo voy a operar, sería con menos se van, menos con más, mejor dicho. ¿Y qué me va a quedar? Un i elevado al cuadrado. ¿Sí o no? Un i elevado al cuadrado. Ya, entonces ya me estoy. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué significa? Que la función f de i vale un i más 1 al cuadrado y la función f de i menos 1 vale i al cuadrado y elevado al cuadrado, nada más. Ya, listo. ¿Qué más quiero? Quiero la función f de n y f de 0. ¿Dónde voy a agarrar? Necesariamente voy a agarrar, ¿dónde qué? A esto, porque yo me da esta función. Digo acá, f de n voy a repasar. O sea, en otras palabras, digo que i, profesor, es igual a n, nada más. Entonces, f de qué? De n nada más. ¿Y cómo sería tu función? Acá está, sería un n más 1 todo elevado al cuadrado. ¿Qué más quiero? La función f de 0. O sea, voy a reemplazar con i es igual a 0 en otras palabras. Acá sería f de 0, ¿no? De 0.
¿Dónde reemplazo? Acá sería 0 al cuadrado, acá sería 0 más 1 todo al cuadrado. Entonces, si yo me doy cuenta, simplemente va a ser 1 esta mi función. ¿Entiendes? Nada más. Ah, entonces, esta es la regla de la telescópica. Tengo que decir. ¿Qué me dice la regla de la telescópica? Ah, profe, sumatoria de la función de un i menos la función de un i menos 1. Esto es igual a la función de un n menos la función de un 0. Hasta un n, ¿no? De un i que empieza en 1. Así me dice. Pero, profesor, en sí la función, ¿qué es P? Mira, acá lo voy a desarrollar para que no se te quede, mira, vacío. F de I, ¿qué sería? Es I al cuadrado más 2 veces I por 1 más 1, ¿sí o no? Acá está. Entonces, ¿cuánto vale la función F de I? Es sumatoria todavía, chicos, ¿ya? Digo, es sumatoria. A ver, si tú quieres sumatoria, sumatoria. Mira, con calma, mira, para que no te descuentes, es para que te ubiques. ¿De qué función? ¿Cuánto es la función f de i? F de i es esto, ¿no? Allá dice f de i, profesor. Muy bien. Menos. Ah, pero hay que reemplazarlo, Maya. F de i, ¿cuánto vale? F de i vale, profesor, este valor, ¿no? Vale un i más 1 al cuadrado. Menos. ¿Cuánto vale la función f de i menos 1? Acá, por eso que estoy buscando eso. Vale i al cuadrado nomás. I elevado al cuadrado es igual. ¿Cuánto va la función de f de n? Acá está. Sería n más 1 todo elevado al cuadrado. Menos, ¿cuánto va la función? Dice f de 0. F de 0 vale 1. Eso es todo, chicos. ¿Y esto qué es? Empieza siempre i que empieza en 1 hasta un n. Y tú ya sabes, ¿dónde es el desarrollo de eso? Aquí está, profesor. Este es como un valor. Mire, esto es como un valor solamente esto, ¿no? Viene acá y viene acá. Eso es todo. ¿Qué sería acá? La sumatoria de un i que empieza en 1 hasta un n. ¿Cómo sería esto? I al cuadrado más 2 veces i al cuadrado, ¿no? Más 1 menos i elevado al cuadrado. ¿Y esto qué sería, jóvenes? Es n al cuadrado más 2 veces n, ¿sí o no? ¿Más quién? Más 1 menos 1. Si yo me doy cuenta acá, entonces simplemente i al cuadrado con i al cuadrado se van. Acá 1 menos 1 también se va. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar la sumatoria de un i que empieza en 1 hasta un n. ¿De cuánto? Mira, date cuenta que es 2 veces i más 1. ¿Sí o no? Ahí está. Esto es igual a cuánto. ¿Qué te queda? N al cuadrado más 2 veces n. Ya está. Es todo, ¿no? Seguimos, ¿no? Entonces, ¿qué sería acá? Mira, esta sumatorio tengo que separarlo, ¿no? Y es una constante, no sale para afuera. Entonces, ¿qué digo acá? Sería 2 veces la sumatoria que empieza de un 1 hasta un n. ¿De quién? De i, profesor, nada más. Ahí está. Acá sería más quién? La sumatoria de i que empieza de un n hasta, que empieza de un 1, mejor dicho, hasta un n. ¿De qué? Un número 1, ¿no? Desigual. ¿Cuánto es este valor? Entonces dices, ya, entonces, ¿qué es? N al cuadrado más 2 veces n. Y esto por propiedad, ¿cómo se hace? Esto se mantiene tal como está. Sería 2 veces la sumatoria de un i que empieza en 1 hasta un n de i es esto. Y esto por propiedad sería, cuando es una constante, propiedad 1 por n, simplemente sale n. Esto sería n al cuadrado más 2 veces el valorcito de. Entonces, restamos. ¿Qué sería acá? Restamos. Sería 2n menos n. N, ¿sí o no? Sería 2 veces la sumatoria de un u i que empieza en 1 hasta un n del i, ¿no? Es igual. 2n menos n es 2n menos n es n, ¿no? Sería n al cuadrado más n nada más. Esto.
Entonces factorizamos n, ¿no? Entonces sería, factorizamos y esto pasamos a dividir. Entonces, la sumatoria de un i que empieza en 1 hasta n factorizamos de un i sería ¿quién? Factorizamos n más 1 y todo va a pasar a dividir. Entonces, esa fórmula nosotros queremos demostrar. Ya hemos visto entonces cómo se suma, ¿no? Entonces, de esta forma. Ahora, si tú quieres demostrar para el n al cuadrado, tú asumes acá, ¿cierto? Simplemente i más 1 todo elevado en este caso sería al cubo, ¿no? Si tú quieres demostrar de repente otra fórmula, el i al cuadrado y al cubo puede ser que tú puedes determinar. ¿Ya? ¿Se ha entendido? Ingeniero, tengo una pregunta. Dime una. ¿Cómo llego a poner ese valor de f sub 1 que vale, perdón, de fi que vale i más 1 elevado al cuadrado? ¿Cómo pongo eso? ¿O llego a esa conclusión? Ya, es lo que tú tienes que empezar bien. Si tú no empiezas bien de acá, no vas a poder determinar. Vas a sacar otra fórmula menos la fórmula que tú quieras, ¿no? En estos casos, estamos dando, ¿por qué? Porque justamente ese tipo de sumatorias son conocidas, no simplemente tú lo puedes demostrar mediante esta fórmula de la telescópica, ¿no? También hay formas, ¿no? Por inducción también lo puedes demostrar. Ya. Mira, ¿por qué lo estoy poniendo primeramente de esta función f de i? ¿Y por qué no lo estoy poniendo de repente la función normal, ¿no? Eh, ¿Y por qué lo estoy poniendo acá la función de i? Estoy asumiendo que es i más 1 todo elevado al cuadrado. Entonces, esto para mí, profesor, es mi función. O sea, lo que yo estoy definiéndome bien, esto va a ser la función f de i. Es lo que va a depender mi función. ¿Y qué hemos puesto? De un i más 1 todo elevado al cuadrado. ¿Qué pasaría si yo quiero demostrar esta fórmula? Mira, la sumatoria de un, pero en este caso i al cuadrado sería, ¿no? Y que empieza en 1 hasta un n. Y tú sabes la fórmula que es n por n más 1 más 2 veces n más 1 sobre 6, ¿sí o no? Esta es la fórmula conocida también. ¿Y esto qué sería? De números elevados al cuadrado. Para poder definirte este tipo de función, entonces tú agarrarías simplemente la función f de i, ya no. Para este caso, sería ¿quién? Un i al cuadrado más 1, pero elevado al cubo tendrías que agarrar. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya, entonces, si tú agarras este criterio, entonces vas a poder llegar a esta demostración. Ahora, ¿qué pasaría si tu integral, digo, tu sumatoria fuese de este valor? O sea, de este valor, ¿no? ¿Cómo sería? Así, mira. Sería, mira, sumatoria, profesor, acá. Ya, sumatoria. ¿De quién? De un i. De un i. Oye, ¿quién ha entrado a mi página? De un i que empieza en 1 hasta un n. ¿Qué sería acá? Mira, ¿esto qué sería? Si yo quiero ver mira, digamos acá un i al cubo. Pero ese i al cubo, ¿cómo sería su sumatoria? La sumatoria simplemente de i al cubo va a ser de esta forma. Va a ser n, mira, estoy poniendo acá, n al cuadrado por n más 1, también elevado al cuadrado, ¿sobre cuánto? En este caso sería sobre 4. ¿Cuál sería tu función para este caso? Para este caso, para poder demostrar, lo mismo también, f de i, pero en este caso, ¿qué sería acá? I más 1, como está elevado al cubo, esto va a ser elevado a la cuarta. Solamente en estos casos funciona cuando son números. ¿Cuándo voy a utilizar este tipo de sumatorias? Cuando son números consecutivos. ¿A qué digo? Números, digamos, consecutivos, digo consecutivos, simplemente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Números consecutivos al cuadrado, que es 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, o sea, que sería 2, 4,
2, 4, 9, así sucesivamente, 16, 25. O elevados al cubo. ¿Cómo sería elevados al cubo? Sería 1, 8, 27, 64, así, sucesivamente. Solamente esto funciona para números sucesivos consecutivos, ¿no? Para estos valores. ¿Me están entendiendo, no? Ahora, para otros casos de sumatoria, porque no simplemente va a ser, puede ser que tenga otro tipo de sumatoria, no se va a poder utilizar este tipo. Vas a tener criterio para encontrar tu sumatoria. ¿Entiendes? Ahorita lo voy a hacer otro ejemplo que no es posible mediante esta misma. Ya, por Genera una ejemplo, consulta. a ver, antes pregunte, ¿no? Para pasar a ese ejemplo. Genera entonces, como usted está diciendo, no sería entonces f de i es igual a i más 1 norma como es consecutivo de grado 1, ¿no? Porque cuando ¿De usted este haya lado? ¿De este utilizado lado? de, ajá, No, 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 no. solo es números consecutivos, ¿no? Y Solamente el para de esos abajo números es consecutivos. cuadrados. Ya te he dicho, para números unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Porque es un sumatoria acá. Números consecutivos al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado. Puedes tener 2, 4, sería 9, 10, 16, 25, ¿no? El otro número al cubo consecutivo sería 1 al Q1, el otro sería 8, el otro sería 27, y así, el otro sería 64, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, para el caso de los integrales, por ejemplo, yo te puedo dar este tipo de sumatorias, ¿no? Por ejemplo, mira, a ver, mira, calcular la sumatoria, mira, te puedo dar acá, calcular sumatoria. ¿De quién, profesor? De este tipo de sumatorias. ¿De quién, profesor, acá? Por ejemplo, puedo darte, digamos, acá, de un 2 elevado a mí. Yo quiero sumar ese 2, digamos, empieza en 1 hasta, digamos, hasta un n nomás. O sea, voy a generalizar. Y yo te puedo decir, a calcular el número, digamos. Este en sí no tienes esta fórmula, ¿no? Entonces, estos no son números consecutivos, ¿no? Es un número que esté elevado a un número. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo significa? Eso significaría que 2 a la 1 más 2 a la 2, digamos, más 2 a la 3, de repente 2 a la n. Eso significa. Entonces, para eso también te puedes definir, pero de esto va a ser mucho más fácil, ¿no? ¿Sabes por qué? Mira, si tú quieres la sumatoria de estos, que lo tienes por acá, ya, que lo tienes por acá, entonces nosotros nos vamos a definir mi función. O sea, ¿qué digo siempre? Mi función va a ser esto. La función. ¿Cuál es la regla de la telescópica? Esta es la regla de la telescópica. Esto es lo que me interesa. Todo va a estar en función de la regla de la telescópica. Acá lo tengo. Entonces, ¿qué digo acá? Tengo que definirme, ¿qué hemos dicho? Una función f de i. Pero en mi caso, una función f de i, y tengo que, más que todo la función f de i menos 1 ya es consecuente de esta función. ¿Cómo sería acá? Yo quiero esa función, sería acá 2 veces y ya no va a ser al cuadrado acá, simplemente más 1 le voy a agregar. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Porque f de i menos 1, vamos a de esta forma, mira, yo te explico. ¿Esto qué sería acá? 2 veces de i por 2, ¿no es cierto? Porque es así, cuadrado. Ya me definí esta función que lo tengo por acá. Me faltaría esta función. Entonces acá lo mismo, ¿no? Sobre esta función voy a trabajar. Es como reemplazar, es como reemplazar al i. ¿Por qué? Por un i menos 1. Nada más. ¿Me entiendes? Entonces, si yo reemplazo, ¿qué sería acá? Entonces, f de i, ¿por qué? ¿Cuánto vale i? Un i menos 1. ¿Y esto qué sería acá? Dos veces quién. ¿Y cuánto vale? Vale i menos 1, i menos 1, más quién es la propiedad, más un 1. ¿Y tú sabes qué es esto? Se van 1 menos 1, se van, y te va a quedar simplemente 2 veces i. Esa función te va a quedar. ¿Me entiendes?
Ya. Como ya me definí esta función, ¿qué más quiero? Un f de n y un f de 0. Digo, a un f de n, profesor, acá, lo mismo, ¿no? Mismo caso, ¿ah? Digo acá, profesor, acá, ¿quién? Ah, ya, profesor. Si i es igual a ¿cuánto? I es igual a un n, nada más voy a reemplazar. Acá, esto es lo que me interesa, es mi función, o sea, es mi función matriz en otras palabras. Bien, tengo que definir mi función. Entonces digo, profesor, acá, ¿quién? F de quién? N, sería n, profesor, acá. Y este es igual a ¿cuánto? 2 veces n más 1. Y tú sabes, por teoría de exponentes vale 2 veces n por 2 nomás. Y lo mismo acá haces acá, lo mismo, ¿no? Dice, si quién, y es igual a ¿cuánto? Y es igual a 0. Entonces dices que f de 0, porque y es igual a 0, es igual a ¿cuánto? 2, acá y vale 0 más 1. ¿Cuánto sería acá? 2 al 0 es 1, entonces simplemente va a ser 2. ¿Entiendes? ¿Cuál es tu función en sí? Ah, mi función, profesor, acá va a ser esto, ¿no? ¿Qué va a ser acá? Tú sabes que tienes que determinar la sumatoria. ¿De quién? De la función de f de i, ya está, menos la función de f de i menos 1. Y este es igual a la función de f de n menos la función de f de n, f de 0, ¿no? Eso es. ¿De quién? De un i que empieza de un n, hasta de un i que empieza de un 1 hasta un n, nada más. Ah, ya, profesor, entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Lo voy a eh, reemplazar, ¿no? ¿Qué significa? Ah, profesor, acá sería la sumatoria, ya está, la sumatoria. ¿Cuánto vale la función f de i? Me he definido. Simple, acá le estoy poniendo, sería 2 veces i por 2, ya está. Ya. ¿Cuánto va la función de f de i menos 1? Acá está. Simplemente operando sale 2i menos 2 veces i. Listo. ¿Cuánto vale la función f de n? F de n acá está. Sería 2 elevado al n por ¿cuánto? Por 2. ¿Sí o no? Ya está. ¿Y cuánto vale la función de 0? Porque dice acá la función de 0 vale 2, ¿no? Acá lo tengo. Sería menos 2 nada más. ¿Entiendes? Listo. Eso va a ser mi valorcito que voy a obtener acá. Ya, eso va a ser mi valor que voy a obtener. Ahora, mira, para poder, tú sabes siempre, ¿no? Dices que empieza de un i, que empieza de un 1 hasta un n. Entonces, ¿qué sacas acá? ¿Qué se repite? Miren acá. Si tú te das cuenta, se repite i 2 a la i y acá 2 a la i. ¿Qué se repite acá? Se repite el 2 y acá también se repite el 2. ¿Sí o no? Entonces, esos términos tienes que sacar. Entonces, ¿qué digo acá? Ah, pues la sumatoria, simplemente la sumatoria. ¿De quién? Acá, ¿qué saco, profesor, acá? 2 elevado a la i. ¿Qué me queda acá? 2 menos 1, ¿ciertos? Y sigue siendo 1, 2 menos 1 es 1, ¿no? Y acá, ¿qué sería acá? ¿Factorizo qué? 2 nada más. ¿Qué me queda acá? 2 a la n menos 1. Eso es todo, ¿no? Esto tú ya sabes, ¿no? ¿Cuánto sería 2 menos 1? Pregunta tranca. Sería 1, ¿sí o no? Ya está, ya. Nada más. ¿Y esto qué es? Ah, profesor, es la sumatoria siempre que empieza de un 1 hasta un n, ¿sí o no? Entonces, 2 por 1 sigue siendo. ¿Qué sería acá? ¿Es lo que estás buscando o no? Entonces sería la sumatoria, profesor, acá. ¿De quién? De 2 veces i, de empieza de 1 hasta un 1, empieza de i, empieza en 1 hasta un n. ¿Qué sería acá la sumatoria, profesor, acá? Ah, ya, simplemente, ¿qué va a darte? Ah, ya, ¿no? Simplemente sería 2 menos 1, acá sería 2 factor de 2n menos 1. Eso es todo, ¿no? La sumatoria, porque empieza de 1. Imagínate. Esto es entonces la sumatoria que tú es determinando. Es lo que quieres tú. ¿Ya? Ahora, si tú quisieras sumar este término, ¿no? Dice, profesor, calcula la sumatoria, ¿no? Calcula la sumatoria de quién? De esta sumatoria, ¿no?
¿De quién? De un i que empieza, digamos, de 1 hasta 50, supongamos, ¿no? ¿Qué sería la fórmula? Absorbe 2 veces, factor de 2 veces a la 50 menos 1. Ya está resuelto. Es todo la sumatoria. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, ¿no? Sencillo, ¿no? Sí, ingeniero, se puede entender. Ya, entonces, en esos casos, en esos casos son muy prácticos determinados. O sea, con esta fórmula, o sea, tú puedes sumar cualquier serie, ¿no? No hay problema, ya. Puedes sumar cualquier serie. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver, ¿no? Ya hemos visto acá, mira, por ejemplo, en este caso, ¿qué hemos hablado? Cuando es, ya, ¿no? Está resuelto, todo lo que hemos hablado está resuelto también acá. Y hemos hablado también acá, pero en este caso yo le he puesto un contraejemplo con 2, ¿no? Entonces con 5, lo mismo es. Ya. Y así podemos sumar, ¿no? Encontrar sumatorias. Por ejemplo, acá, mira, hemos visto acá 2 elevado a la 2. Mira. ¿Cómo sería? Mira, ya está ya. Pero en este caso, está empezando del 2, no está empezando del 1, entonces, pero solamente está pidiendo hasta el 60, ¿no? Ya, entonces, no, está empezando del menos 2, desde menos 2 hasta entonces, ¿cómo sería esta sumatoria? Imagínate sumar esa sumatoria, es un poquito complicado, ¿no? Pero como tú ya sabes cómo funciona, entonces tranquilamente tú lo puedes resolver, mira. Esto lo vamos a hacer ya. Y esto en algunos vamos a hacer, ¿no? Porque algunos tienen que desarrollarlo. Es del menos 2, ¿no? ¿Qué hemos dicho acá? ¿Te acuerdas esta propiedad de esto? Yo quiero empezar, digamos, ya no quiero empezar de 2, pero entonces acá lo tendría que hacer, ¿no? Esta sumatoria, digamos, de 3, porque mi Sumar fórmula, más 1, más 3. claro, más 3 tenía que sumar, ¿no? Como dices tú, más 3, y acá está aumentando porque mira, de acuerdo a las propiedades que nosotros hemos tenido acá, ¿no? Voy a degradar o voy a aumentar el ínfima inferior, que sería acá, mira que está y que empieza en A. Entonces yo quiero que aumente, entonces, o en este caso está restando, ¿no? En este caso va a aumentar, ¿no? Y que empieza, quiero que aumente, entonces tendría que sumarle acá más C, en este caso sería menos C, entonces acá sería un I más un C, tendría que hacer de ese caso, ¿no? O usar la generalizada, ¿no? Entonces, porque yo sé, de acuerdo a esta fórmula, fácil, profe, yo sé que la sumatoria, ¿cuánto es? Ah, ya, la sumatoria que hemos determinado anteriormente es esto, ¿no? Ahí está la sumatoria, ¿no? Lo tengo, ¿no? Acá. Y con eso ya se arregló mi problema. Acá está, profe, la sumatoria. Y eso es todo, ¿no? Pero el detalle es que está empezando del 1. Entonces, ¿cuál es la sumatoria? Ahí en la propiedad, ¿no? La propiedad es siguiente, ¿no? Es sumatoria, profesor, empieza, ¿está? De un i que empieza de un 1 hasta un n. Pero en este caso, mira, ya no va a empezar de un i, sino empezando de un a, creo. De un i, así es la propiedad, ¿no? ¿Qué sería acá? ¿Cómo dices Pablito? ¿Cómo dices la propiedad? Dítame a ver. La propiedad. Quiero degradar. Esto sería un i. Quiero degradarlo. Sería, o sumarlo, ¿no? Sí, tendría que sumarlo. Sería A más Más, C. digamos, más un c. Y acá sería n menos un c, ¿verdad? Y Sí, acá la función, como estoy sumando, sería más I un. más C. Así. En mi caso, ¿cómo sería, mira, la función así? Para que tú lo puedas ver, ¿no? Está así. Mira, date cuenta, un i, que es igual a menos un 2. ¿Cuánto tengo que sumarle acá? Más 3. Más 3. Acá esas son 5. Sería, no, 3 más 5. 3 más 2, ¿no? Sería 5, ¿no? ¿Sí?
de la función de i. ¿Qué sería acá? Hay ahí. Pero ¿qué hago acá y qué he hecho? Lo he agregado, ¿sí o no? ¿Cuál sería? I I más 3. más 3. Nada más. ¿Sí? Ya. ¿Y esto cómo sería? Y esto se opera, ¿sí o no? Acá sería 1. Ya estaría empezando de 1. Entonces la sumatoria, profesor, acá, la sumatoria que tú Ingeniero, vas a una tener. pregunta. El límite al que vamos a llegar en la sumatoria, arriba es 8, No, es porque le vamos 3. a 3 es. 3, no se nota. 3 es 3. ya. Porque le tendríamos que restar, ingeniero. 3 No, menos 3 sería. no. Acá tenemos, la fórmula dice, si acá le estamos sumando, acá tenemos que restarle, ¿no? Sí, tendríamos que restar. Sí, tienes razón. ¿Cuánto sería acá? 0. 0. Mm, Porque la fórmula de acuerdos dice 0, ¿no? ¿Dónde está? A ver. Vamos a mi propiedad. Acá lo tengo. No, estoy mal, estoy mal. Ujú. Si es así, a ver, si es así, desde un -2 estarías empezando, ¿no? Entonces, tal vez en ese tipo de casos no podríamos utilizar esa propiedad, sino directo La hacerlo. sumatoria, ¿no? Directo, ¿no? Sí, A ver, pienso yo, tal vez hay otra solución, claro, ingeniero. vamos a ver. Si esto va a ser la sumatoria directa, porque nosotros ya tenemos la sumatoria, ¿cómo sería, a ver, la sumatoria? Sería 2 elevado a la i, que empieza de acá, de este menos un 2 hasta un 3. ¿Y esto cómo sería? 2 por 2 a la cuánto. Y empieza hasta un 3. Porque la propiedad, mira, vamos a ver ya. A ver esta propiedad, vamos a ver. Porque esta propiedad, mira, cuando... Esta es la fórmula generalizada, mira. Pero en este caso, acá le está poniendo, ¿no? Mm, Como le está poniendo, en este caso, mira, acá solamente ocurre cuando está empezando, digamos, no de un 0, sino de un 1. A ver, vamos a salir de dudas. Un ratito, por favor. Si no, vamos a probarlo, pero lo podemos demostrar y lo podemos verificar de esa forma, ¿no? Uy, uy, uy. Mi batería. Mi batería. Vamos a ver, ¿ya? Y si en todo caso, ingeniero, utilizamos la primera regla telescópica generalizada, Se puede dar, ¿no? La primera vez, telescopio, pero sería para este caso. Porque mira, cuando la función empieza de un n,
empieza, vamos, acá está, ¿no? Ya, entonces, en este caso, porque mi propiedad me está diciendo de esta forma, ¿no? Si nosotros vamos a reemplazar en este caso más un n, ¿no? Hemos sumado acá, sería más un 1. Entonces sería n al 0. No va a cumplir esa propiedad. Esto como te está dando simplemente 1, o sea, cuando te está diciendo esta sumatoria, es de repente para grandes números, ¿no? Que simplemente esto, ¿cómo lo puedes interpretar? A ver, mira, vamos a verlo ya, ¿cómo se puede ver este caso? Entonces, está empezando de quién? De las sumatorias 2 y, ahí está, 2 elevado a 1 y nada. ¿Qué significa? Que va a empezar acá sería, mira, es un grande un número, ¿no? De esta forma, ¿no? Sería, digamos, eh, así tiene que ser 2 elevado a la menos 2 más 2 elevado a la menos 1 más 2 elevado a la 0 más 2 elevado a la 1 más 2 elevado a la ¿cuánto? A la a cuadrado más 2 elevado al cubo tendría que ser, ¿no? Eso sería la sumatoria en sí, lo que estoy trabajando. Y eso si nosotros nos ponemos a resolver sería un cuarto más un medio, ¿no es cierto? Más 1 más 2 más 1, ahí está, más 2 más ¿qué? Más 4 más 8. O sea, todo sería este gráfico, ¿no? Entonces acá, ¿cuánto sería operando? A ver, chicos, homogenizando, digamos, acá le pongo 4 y lo divido 4 acá. Le pongo 4, le divido 4. 4, 4, 4, 4. Ya está. ¿Cuánto es la base? Es un cuarto, profesor, acá. Es un cuarto. Pero la sumatoria, ¿cuánto va a ser en sí? Sumamos 1, ¿no? Más quién. No, no, acá, falta acá. Acá Más falta 2. 4. 2, 2, ¿no? Sería 2 y le mostramos 2. A ver, entonces, es en sí el cálculo, ¿no? Sería 1 más 2 más 4 más Más 8 8. más 16 más 32, ¿no? Ya, súmale, ¿cuánto es? 63 cuartos. Ya, eso sería 63 cuartos, pero nosotros imagínate que tuviésemos una fórmula más grande. Eh, es como decir, está empezando del menos 2, ¿sí o no? Entonces, para utilizar, porque ya tenemos la fórmula, ¿no? Acá está la fórmula. Si es utilizamos la fórmula, ¿cómo sería? A ver, en el caso. Tenemos que darles valor solamente que el detalle. Ya P, entonces, como empieza de un N, ¿cómo sería, chicos, acá? Empieza de un 1, sería un menos 2, ¿sí o no? Porque es la fórmula, mira, menos 2, digamos acá, porque va a empezar con menos 3, menos 3 Menos más un 3, ¿sí o no? Y acá sería la fórmula, mira, vamos a darle la fórmula nada más, ¿no? ¿Cómo sería, chicos, sobre acá?
de un i que empieza un menos 2. Acá sería un n más un 3. Acá, como la fórmula se va a agregar, sería 2, ¿quién? Le ha aumentado, ¿quién? Menos 3 sería n menos 3, porque le está haciendo acá menos 1. Y esta es la fórmula. ¿Cómo sería acá entonces? Sería, si tú quieres 2, acá sería 2 a la n sobre 8 menos 1. Así sería tu fórmula. Ya, reemplacemos, ¿no? N vale 3, ¿no? Porque quiere hasta 3. 2 por 2 elevado A la 3. a la 3. Nos va a dar 0 0, al ¿no? final. 3, 0 no está. ¿Por qué no está cumpliendo esta fórmula? Ingeniero, ¿y si utilizamos la primera fórmula generalizada? Porque ahí nos dice que el I puede ser igual a un K. Ya, Entonces, claro, claro, claro. Me has dicho en Atzcla, ¿no? sí. Entonces ahí ya no habría ningún problema porque el I puede tomar cualquier valor, ¿no? Entonces puede ser menos 2 en este caso. Comenzar desde el menos 2. Ya. Falta que se corte esta situación. No sé qué está pasando. ¿Qué se está cortando? Ya, parece que ya nos está permitiendo hacer esto. Ahora tú, chicos, a ver. A ver, pruébalo con eso, o prueben los jóvenes, a ver, mientras yo voy viendo, voy abriendo mi. Parece que ya mucho ya le he saturado y me pide actualizar. Ujú. Sale con eso, a ver, revísenlo, porque mi plataforma está fallando. ¿Hasta qué hora tenemos clases, chicos? Hasta las 3. Hasta las 3, ingeniero. chispas, ya nos van a ganar tiempo. Ya, voy a llamar a asistencia, ¿ya? No hay sistema. Sí, no hay sistema, ingeniero. Ok, sistema, ingeniero. Ya. Y eso lo vamos a hacer ahorita, ¿ya? ¿Qué fue? ¿O no hay, compañeros? Ah, Ya. Mi OpenWorld está fallando, ya no quiere aceptar. Ya, voy a llamar acá solamente por acá, ¿ya? O si no, más práctico, pongan presente, chicos, para no estar llamando uno por uno. Ya, yo lo voy a copiar después. Pongan presente en el chat. Además está grabado esto, ¿no? Va a ser más práctico. Sí, ingeniero. Ingeniero, hubo un alumno que mencionó que estaba viajando por motivo de urgencia, entonces su conexión se le iba a cortar. Vila Sonco se Ya, apellidaba. ponle presente también Le en ese pongo presente. pizarra. Listo. Ya, entonces Sí. yo se lo voy a ver, entonces. Ya, tranquilamente. Ya, mañana lo vamos a ver este caso, chicos. Ya, bien, véanlo ustedes también. Esto ahorita lo voy a publicar, el PTT. Entonces, para que lo tengan ustedes y para mañana, cosa que ya van a tener, ¿cómo se llama? Ya más o menos van a estudiar, ¿no? Entonces, va a haber más preguntas y ya para aprender más rápido el curso, ¿no? Ya lo voy a publicar ahorita, ya que no hay plataforma, por WhatsApp por lo menos nos vamos a apoyar. ¿Ya? Tratar de